puro cultivo. Yo estuve por allá hace aproximadamente como 2 meses, estuve por allá. Estuve visitando ni sombra de lo que era La Bonga antes. Uy, hermoso. Pero uno tiene que ir adaptándose a los nuevos sistemas de vida y tratar de sobrevivir por miedo. Ese fue el primer desplazamiento que tuvo La Bonga. Ese fue el primer desplazamiento que tuvo La Bonga por miedo. Te cuento que yo trabajaba ahí en La Bonga como docente, se llama Escuela Nueva La Bonga. Esa era una escuela nueva. La Bonga sufrió 3 salidas. La primera que fue la arrasadora, donde todo el mundo se vino, porque en la primera que algunos salieron de manera voluntaria, ya con el temor, con la zozobra de que algo al final podía pasar. La segunda volvió nuevamente ese éxodo, pero en menos cantidad, pero yo creo que la última fue el ultimátum. Y en ese ultimátum fuimos directos afectados en la escuela, porque siento que fue una toma de sorpresa. Entonces cuando sucede lo que sucede en Mampuján. ¿Qué sucede en Mampuján? Que allí se meten los paramilitares, reúnen a toda la comunidad en la plaza principal y llegan con lista en mano, llamando por lista. Pero ¿qué pasa? Que de todos los que llamaron por lista, ninguno estaba en la lista de los que estaban ahí en la comunidad, sino estaban en las veredas cercanas de esa comunidad de Mampuján. Ya en la madrugada, ya en la mañana, ellos le dicen a los que están ahí que eran 24 horas para que salgan, y ellos se desplazan hacia las veredas de Las Brisas, Agua Blanca, que fue donde cometieron la masacre, donde mataron a 11 personas el 11 de marzo del año 2000. Personas que eran campesinas, que no tenían nada que ver, y que alguien que estaba en Mampuján, que estuvo allí cuando lo reunieron, logró escaparse y les avisó a las personas que estaban acá en la vereda que ellos estaban en lista y que lo iban a matar. Pero como ellos decían que nada debe, nada teme, yo no me voy a ir. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron, los consiguieron y los masacraron. Hubo una familia donde mataron al papá y 2 hijos y los quemaron con los ranchos. Ahí es donde entonces, como mucha de la gente de La Bonga trabajaba con ellos, como eran unas veredas cercanas, allí es donde la gente de La Bonga entonces sale por miedo. Ese fue el primer desplazamiento que tuvo La Bonga. Sí, ese fue el primer desplazamiento que tuvo La Bonga por miedo. Después otros se vinieron nuevamente y ya lo último al final fue cuando regaron los panfletos, que ahí sí, todo el mundo desapareció, que le daban tiempo 24 horas para que se ocuparan. A todos los de ahí, a todos, 24 horas que se ocuparan. Sin hablar de las cuotas de muerte que pudieron pasar. Y sin hablar del trauma que yo siento que vivieron muchos, porque precisamente cuando llegan aquí no fue la violencia armada, la boquilla y la escopeta que asesinó a muchos abuelos de la comunidad que habían venido desplazados, sino ese peso psicológico que se generó.
me atrevo a decir que la familia, porque rompe automáticamente con la dinámica familiar. Sí, y eso fuera. Desde ahí comienza y se desmorona todo el contexto. Vamos a empezar cómo empiezo, dentro de un lugar que no conozco, dentro de un lugar que voy apenas a ser partícipe o a ser inmerso a algo desconocido. Porque también la institución fue desplazada, también sufrió el flagelo del desplazamiento. Durante ese año y los primeros meses siguientes no pudimos trabajar en la escuela, porque siento que fue una toma de sorpresa. Nos acostamos bien y en la mañana pues conseguimos los centros educativos llenos del personal que se había venido en calidad de desplazamiento, de huida hacia la comunidad y no vio otro sitio. Obviamente yo también lo hubiera hecho que la escuela, que era albergarse en la escuela. No tenían otros, algunos tenían familiares, pero otros no tenían familiares directos vinculados en la comunidad. Entonces no había otro sitio público que albergarlo, que era la escuela. Entonces, en ese momento, pues también sucedió otro desplazamiento. La escuela fue obligada a desplazarse a patios, a sitios vacíos, a viviendas, para poder continuar con el proceso académico que, obviamente, por las condiciones en que se generó, pues también hubo una ruptura muy triste. Entonces nosotros allí nos capacitaron para atender a niños víctimas del desplazamiento forzado. Entonces allí uno empieza a entender y a mirar, como le decía el profe, cuáles son esas problemáticas que traen cada uno de su casa, cuáles son esas necesidades que traen los niños, si hay algún tipo de violencia intrafamiliar. A través de su mirada, a través de su comportamiento, uno pueda identificarlo. De allí que la escuela nuestra tuvo que convertirse en escuela etnoeducativa, para poder entender que los espacios etnoeducativos son espacios propios, son espacios autónomos, son espacios que te permiten construir y reconstruir desde tu contexto tu nueva forma de vida, que es lo que le pasó a los compañeros y lo que nos tocó convivir nuevamente. Entender que allá había unos espacios donde los niños recreaban sus vidas, las pozas, los arroyos, lugares que para ellos representaban algo muy significativo. Entender que ahí estaba el anzuelo, estaba el trapo, que podían en cualquier momento ir a lavar. Entender que sus aguas eran naturales y venir aquí a beber otro tipo de agua, de generar sus propios contextos. Y por eso hoy la escuela tiene una granja experimental que la dirigen ellos. Y por eso, para que se reencuentren y puedan nuevamente tener la vivencia directa de sus comunidades de origen. Entonces aquí partimos nosotros trabajando los patios productivos, porque no teníamos un terreno propio para donde realizar las prácticas agrícolas, porque nuestra institución es técnica agropecuaria, pero no teníamos un lugar donde realizar esa práctica. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a trabajar con los niños, primero un proceso de investigación en la comunidad, y que se arrojó de que la gran mayoría de los patios aquí en Palenque estaban desolados, pero que esos patios en un tiempo nunca faltó la troja, donde había el cebollín, donde había
el culantro, donde había el ají dulce, donde había la berenjena, donde había el col. O sea, los padres no se preocupaban, en la mañana cogían cada uno de esos, hacían un revoltillo, un machucado, un huevo criollo, y ahí estaba la comida natural. Como eso se había perdido, nosotros tratamos con los estudiantes de recuperar toda esa riqueza de conocimiento ancestral que se había perdido. Para que ellos puedan sentirse tranquilos y puedan nuevamente desde su imaginario reconstruir su comunidad. Eso es lo que yo añoro que debe pasar en la Bonga.